Vamos a dedicar este video a desarrollar el tema del test de proporcionalidad. El test que surge en, en Alemania, que lo desarrolla sobre todo el Tribunal Constitucional Federal alemán y que ha tenido importantes desarrollos doctrinales, sobre todo en la escuela de Kiel y sobre todo en Robert Alexy, y pues una influencia notoria en todo el constitucionalismo, el desarrollo del derecho constitucional. Lo utiliza el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo utiliza también en algunos apartes la Corte Interamericana y en nuestro caso lo utiliza la Corte Constitucional. Entonces vamos a ver los diversos momentos que tiene el test de ponderación. Un poco de historia. El test de ponderación es un desarrollo de los test norteamericanos. En algunos videos pasados decíamos que en la tradición de la Corte Suprema de Estados Unidos hay un desarrollo muy avanzado de lo que es el test fuerte, el test moderado, el test de igualdad. Se considera que con la era Lochner, que aparece en 1905, en una sentencia Lochner versus Nueva York, aparece el test fuerte. Es una sentencia en la que la Corte avala las pretensiones de una empresa de panaderías que demanda una ley en la que se reglamentó el trabajo. Aquella ley buscó reglamentar las horas de trabajo, que fueran máximo 60, que se utilizaran unos mecanismos de protección para el cuerpo, que las personas tuviesen pues una mediana dignidad en el trabajo. Lo que demanda Lochner es que esa ley vulnera la libertad de empresa, el debido proceso, principios que aparecen en la Constitución. En aquella ocasión, la Corte le dio la razón a Lochner y declaró que esa norma vulneraba la Constitución. Con esto se aplicó una teoría que se llama el originalismo, y es que cuando se expedía una norma había que mirar con detalle si esa norma correspondía al querer del origen de Estados Unidos, al querer de los padres fundadores. Y si algo reglamentaba, había que ver con muchísima lupa lo nuevo que reglamentaba, y por lo general era declarado inconstitucional porque no respetaba esos orígenes. Entonces se aplica lo que se denominaría un test fuerte, porque es muy difícil reglamentar. Solo se puede reglamentar en presencia de una urgencia manifiesta, en presencia de una guerra, de una calamidad grave. Se desconfía del Parlamento, hay una desconfianza del Parlamento y hay una presunción entonces de la ilegalidad de las normas que expide el Parlamento, de la inconstitucionalidad de las normas. Es un test fuerte que no permitió ninguna reglamentación, que no le permitía a los gobiernos intervenir en la economía. Y pues los historiadores dicen, debido a ese test tan fuerte, se ocasionó ese descalabro económico porque el poder se centralizó, vinieron bombas inflacionarias, se cayó la economía entre los 20 y los 30 y fue pues el crash de la economía. La pobreza, la miseria en Estados Unidos, la concentración de riquezas en unas pocas empresas. Entonces luego viene lo que se llama, después de esta era Lochner, aparece otra era que aparece a partir de 1937. En 1937 hay una famosa sentencia, Hotel versus Parish, en que
en esa sentencia, por vez primera, se reglamenta el salario mínimo, o sea, ya hay un reconocimiento del salario mínimo. Y hay otra famosa sentencia del año 1938 que se denomina Carolan Products versus USA, en la que se cambia el precedente. En aquella ocasión, Estados Unidos creó una norma en la que se prohibía la utilización y comercialización de productos que fuesen nocivos para la salud. Entonces había una empresa que se llama Carolan Products que comercializa leche, y parte de esa leche que comercializa es una leche en estado de descomposición. Las autoridades incautan vehículos, acaban ese producto y sancionan la empresa. La empresa demanda, pues en aplicación del precedente de Lochner, diciendo que hay vulneración al derecho a la libertad de empresa, porque ellos son libres de comercializar lo que quieran. Hay vulneración a la libertad de contratación, porque la persona al comprar ejerce un derecho de contrato, de compraventa, y ella puede comprar lo que quiera, consumir lo que quiera. Hay una vulneración al debido proceso. Si se hubiese aplicado el precedente Lochner, pues en Carolan Products esa ley de Estados Unidos hubiese sido declarada inconstitucional. Pero por alguna situación que los realistas dicen, una presión del gobierno de Franklin Delano Roosevelt, el precedente cambió. Y el precedente cambió porque la ley fue aprobada constitucional, y la Corte afirmó que para que una ley fuera declarada constitucional bastaba una base racional, o sea, no una situación de extrema urgencia como en el anterior test, sino basta una base racional. Segundo, por cuanto es una ley que viene del Parlamento y el Parlamento tiene representatividad, entonces se considera que hay una presunción de constitucionalidad. Y en tercer lugar, no se acude al originalismo, como en la era Lochner, sino se acude al finalismo, que es lo que busca la norma. Y en ese caso, como la norma busca desarrollar un principio constitucional, que es la preservación de la salud, entonces esa norma, por la finalidad que tiene, que aparece en la Constitución como un valor, se considera constitucional. Entonces no se busca allá que dijeron los padres fundadores, si eso constata con las palabras de los fundadores, sino más bien cuál es el espíritu de la Constitución, y si esa norma encaja, se puede enmarcar dentro de la Constitución. Entonces no se acude al originalismo, sino al finalismo. Ese test se considera un test moderado. Carolan Products es un test moderado, en contraste con Lochner, que es un test fuerte. En ese mismo test se crea el test de igualdad, porque hay un pie de página, y en ese pie de página dice que cuando se trate de minorías no representadas en el Congreso, por cuanto no tienen representatividad, se debe ser muy cuidadoso en las normas que a ellos se le apliquen. Entonces se debe aplicar un test en los que se preserve sus derechos de igualdad ante otros grupos que sí son representados en el Congreso. En ese sentido, cuando haya normas sobre población indígena, sobre población de color, sobre población inmigrante, sobre latinos, lo que ellos consideran minorías, entonces en ese sentido se debe aplicar un test especial, porque ellos no tienen representatividad en el Congreso, y a ese test se ha denominado que es un test que es el origen del test de igualdad, que como se dijo, nace justamente ni siquiera en el desarrollo de la sentencia Carolan Products, sino en un pie de página. Cuando los aliados se reúnen con los alemanes y conforman la estructura
del derecho nuevo alemán a partir de la Segunda Guerra Mundial con la Ley Fundamental de Bonn, y nace el nuevo Tribunal Constitucional en la Constitución de Bonn. Entonces, también las primeras sentencias del Tribunal Constitucional tratan de desarrollar un sistema parecido al norteamericano. En ese sistema norteamericano es de aclarar que ya existe, por ejemplo, expresiones como ¿cuál es la finalidad de la norma? ¿Sí? O sea, ¿qué busca la norma y si eso está enmarcado o no en la Constitución? En segundo lugar, si la norma o la medida es apropiada para resolver esa finalidad. Si la norma es comparada con otras normas la más necesaria, ¿sí? Y hay argumentaciones en pro y en contra. Si la norma es adecuada para resolver ese fin. O sea, expresiones como finalidad, como adecuación, como necesidad, aparecen ya en los test norteamericanos. En el test fuerte, en el test moderado, en el test de igualdad, ya aparecen allí. Lo de proporcionalidad en sentido estricto no aparece, no, ese término que utiliza el test de ponderación sí no aparece. Pero insisto en que ya aparecen esas categorías que utilizará el test de ponderación. Bueno, entonces decíamos que el test de ponderación como tal se estructura en Alemania, sobre todo a partir de 1958, unos 7 años después de aparecer la Corte o el Tribunal Constitucional Federal. Y comienza a aparecer y se comienza a estructurar en los pasos que hoy tiene. Será un proceso de estructuración. Entonces vamos a ver esos pasos y los vamos a ver brevemente con ejemplos. ¿Cuáles son los pasos del test de ponderación? Se considera que hay 4 pasos en el test de ponderación. El primer paso mira si la medida tiene finalidad constitucional, si esa medida corresponde a un fin que tiene la Constitución. En segundo lugar, se mira si la medida es adecuada, una relación entre el medio y el fin. Si esa medida sirve para realizar ese fin, la adecuación de la medida. En tercer lugar, se mide la necesidad de la medida. Entonces se compara la medida que está en observación de constitucionalidad, en el test de constitucionalidad, con otras medidas. Y en ese análisis se verá si la medida, objeto del test, es la que, logrando la finalidad, vulnera menos derechos. O sea, logra la finalidad, ¿cierto? Es adecuada, pero a la vez vulnera menos derechos. Si existe otra medida que logra la finalidad y vulnera menos derechos, otra medida distinta a la que yo estoy analizando, entonces la que estoy analizando debe declararse inconstitucional por no necesaria. Hay necesidad de otra medida, entonces la mía debe declararse constitucional. Y en cuarto lugar está la proporcionalidad en sentido estricto. La proporcionalidad en sentido estricto analiza tres cosas y no más. Primero mira los daños que se ocasionan en un sujeto. Después mira los beneficios que se ocasionan en el otro sujeto. Y en tercer lugar, compara, analiza, argumenta si esos beneficios justifican esos daños. Entonces, en ese orden, primero miramos daños en el sujeto, por ejemplo, daños en el sujeto A. Luego, beneficios en el sujeto B. Y luego, si los beneficios del sujeto B justifican los daños que se ocasionan en el sujeto A. Se miran esas tres cosas. Hay 4 ejemplos que yo algunos los he creado y otros son de 2 sentencias que me gusta esbozarlos porque me parece que clarifican el asunto. El primero son 4 medidas. Supongamos que hay una joven, una niña, es una sentencia de la Corte Constitucional, que le quitan el cabellito para que no le salgan piojos. Entonces ahí es si esa medida de quitarle el cabello se justifica para que no le salgan piojos, si eso es constitucional o no.
La segunda es un grupo de jóvenes que la universidad les cobra lo correspondiente a la matrícula y ellos se enojan tanto que van y se confabulan para robar el dinero de la caja fuerte de esa universidad. La tercera medida es si se justifica la multa para que nosotros usemos el cinturón de seguridad cuando conducimos. Y la otra medida es si se justifica que cuando haya una manifestación de estudiantes se utilicen para disolverlos ante un pequeño grupo de estudiantes tanques de guerra, helicópteros artillados. ¿Sí? Nadie los ha matado, pero se está utilizando, digamos, esa cantidad de armamento para disuadirlos. Entonces, ¿cuál medida se cae en cada momento? Entonces, la primera pregunta para las 4 medidas es si la medida es con respecto a la Constitución, si la medida persigue una finalidad constitucional. O sea, la primera pregunta es, ¿hay una finalidad constitucional en esa medida? ¿Y qué significa que haya una finalidad constitucional? Pues que haya un valor o un bien jurídico que se proteja con la medida. Entonces, con la primera, ¿qué se persigue con que se le quite el cabello a una niña para que no le salgan liendres? ¿Qué se busca? Y solo es que se busca. Entonces se busca, en ese caso, la salud de la niña. Luego, esa medida tiene finalidad constitucional. Ahí pasó el primer paso. Segunda, ¿qué busca? Que a mí me apliquen una multa para que yo maneje con cinturón de seguridad. O sea, ¿qué busca la multa? La multa busca que yo preserve mi vida, la de los compañeros que van conmigo y que preserve la sanidad financiera del sistema de salud y los seguros. Luego hay una finalidad constitucional. Tercero, ¿qué busca el comandante que da la orden de intimiden a los estudiantes con helicópteros artillados, con tanques de guerra? Busca preservar el orden público y eso está en la Constitución. Luego tiene finalidad constitucional. ¿Qué busca? Que unos estudiantes se reúnan con el propósito de sacar un dinero. Eso tiene en sí mismo alguna cercanidad con el derecho penal, con cometer un tipo penal que se llamaría el concierto para delinquir. Entonces, esa medida sí no tiene finalidad constitucional. O sea, la Constitución no te va a respaldar a ti que te reúna con otros para hacer un daño, en este caso un daño al patrimonio de una universidad. Luego se dice que en positivo las finalidades constitucionales son todos los valores, principios, bienes que aparecen en la Constitución. Y en sentido negativo, no hay finalidad constitucional cuando lo que se intenta realizar es un ilícito, o cuando se intenta realizar también una prohibición administrativa. Por ejemplo, el alcalde que permite los piques en el municipio cuando eso está prohibido por el departamento. Hay departamentos que prohíben por seguridad que en todas las carreteras prohíbe la realización de piques. Si un alcalde permite eso, contrariaría una norma superior y ahí esa medida que él aplica no tiene finalidad constitucional. O cuando hay una zona de andenes excluida de ser parqueadero y alguna autoridad local permite que ahí se realicen parqueaderos para un concierto. En ese caso no hay finalidad constitucional porque se está permitiendo algo que administrativamente está prohibido. Entonces aquí se nos cae. Segundo paso, la adecuación de la medida. Es la relación medio-fin. Si la medida sirve para realizar el fin. Entonces quedan 3 medidas de las que estamos viendo vivas. Primero, ¿es adecuada la multa para que use el cinturón de seguridad mientras conduzco? ¿Es adecuada la multa? Entonces, la Corte Constitucional de Colombia dice, sí es adecuada la multa, porque en un sistema capitalista todo aquello que tenga que ver con multas, con erogaciones económicas, la gente tiende a obedecerlo. Luego,
Eso es adecuado una multa para que tú uses el cinturón. Segundo, es adecuado, perdón, que el coronel, el comandante, ordene a esos militares intimidar con esa cantidad de fuerza, con helicópteros, con tanques de guerra. Entonces uno diría, claro, es adecuado porque uno ve un tanque de guerra y se intimida. O sea, la medida es adecuada para el fin, que es preservar el orden público. Y la tercera, es adecuado que uno le quiten el cabello para que no nazcan liendres. Entonces cuando yo miraba la medida, yo pensé que era adecuada, porque de hecho yo estudié en una escuela pública y a uno en mi escuela cuando había niños que tenían piojos le mandaban cortar el cabello y venían niñitos ahí con el cabello o niñas sin cabello y uno ya sabía, le descubrieron que tenía un piojo. Sin embargo, o una liendre. Sin embargo, cuando consultan la Corte Constitucional de Colombia a los expertos, a dermatólogos, a personas expertas en ese tipo de animalitos, se llega a la conclusión que cortar el cabello no es adecuado para que no nazcan liendres. Porque la liendre, igual haya cabello o no haya cabello, va a nacer. ¿Sí? Va a nacer. Si no hay cabello, se queda ahí quietica hasta que haya cabello y seguirá surgiendo. Pero el hecho de cortar o no el cabello no es una medida adecuada. Entonces ahí esa medida se cae porque es una medida que no es adecuada. Entonces nos quedan vivas todavía dos medidas. El tercer paso es mirar si la medida es necesaria. La medida es necesaria comparándola con otras. Ya dijimos, y mirando si la que yo tengo en observación es la que, logrando la finalidad, vulnera menos derechos. Entonces vamos primero con la que no se cae. No se cae ahí la medida de la multa. Es una sentencia de la Corte Constitucional, la resuelve el doctor Cifuentes, y no se cae porque afirma ahí la Corte que podría haber muchas medidas, por ejemplo, medidas educativas, ¿sí? Podría haber medidas de orden pedagógico, parecidas a las educativas, pero estas medidas lograrían un impacto en unas personas durante un poco tiempo. Se requeriría toda una estructura educativa para lograr que la medida fuese efectiva. Es la ideal, pero el problema es que en la práctica no logra el mismo cometido que logra la multa. Entonces dice la Corte Constitucional, la multa es necesaria porque es la que logra la finalidad y a la vez vulnera derechos, pero en una proporción razonable. La pedagogía puede vulnerar menos derechos, pero no logra la finalidad, porque la logra para unos pocos. En cambio, una medida económica es una medida que impacta al conjunto de la sociedad. Entonces dice, comparando las medidas, esa medida es necesaria porque logra la finalidad y vulnera derechos razonablemente, no en mayor proporción. En cambio, es claro que la medida de utilizar tanques de guerra, de utilizar helicópteros artillados, no es una medida necesaria, porque si yo comparo esa medida con otras medidas, puedo obtener la misma finalidad vulnerando menos derechos. O sea, puedo intimidar de menor manera utilizando grupos del ESMAD, en cuanto el ESMAD cumpla las normas, o utilizando grupos de policía que estén adaptados para disolver marchas, sin necesidad de acudir a esa desproporción, digamos, de armas que originaría el traer tanques de guerra, helicópteros artillados, que es como contestar a una agresión ciudadana como si fuese una agresión militar. Entonces, ahí sí, en ese sentido, hay una no constitucionalidad, porque esa norma no es necesaria. Para preservar ese orden público no es necesaria tanta cantidad de fuerza. Puede ser una fuerza muchísimo más moderada que la de otro tipo de grupos.
Entonces queda solo viva la medida del cinturón y esa nos sirve para analizar el cuarto paso, que es la proporcionalidad en sentido estricto. Entonces la proporcionalidad en sentido estricto mira tres cosas. Primero, daños. ¿Qué daño se ocasiona con la multa? Pues con la multa hay una erogación económica, sin duda alguna. ¿Qué beneficios tiene la multa? Pues la multa tiene grandes beneficios, porque la multa en ese caso busca que la persona conduzca con cinturón para preservar su vida, conduzca con su cinturón para preservar la vida de los que van con ella y de otras personas con las que pueda sufrir un accidente, y además preserva el sistema de salud porque la lesión va a ser menor, y el sistema de seguros, un sistema económico. Entonces, los daños, la multa, el beneficio, todo lo que dijimos, derechos de salud, derechos económicos, derechos de terceros. En tercer lugar, si esos beneficios justifican esos daños. Entonces, esos beneficios, que yo preserve mi salud, que preserve la vida de otros y la salud de otros, que preserve un sistema económico sano y un sistema de salud pública sano, esos beneficios justifican ese daño que es la multa al individuo. Luego el test, digamos, ahí es completo para la del cinturón de seguridad. Esa norma sería constitucional. Entonces, en resumen, se cae en primer lugar la medida de los que se reúnen para hurtar, porque eso es algo que no defiende la Constitución. En la segunda se nos cae en la adecuación, la del cabellito. No es adecuado que yo le quite el cabello a alguien para que no salga liendre. En la necesidad se me cae la de los tanques de guerra y los militares superarmados para intimidar a los ciudadanos, porque hay medidas que logran el objetivo sin vulnerar tantos derechos. O sea, mi medida no es necesaria. Hay otras que son menos vulneradoras de derecho. Y en la proporcionalidad en sentido estricto se supera, la única que se supera es la de el cinturón, porque hay daños en la multa, pero hay grandes beneficios, que es lo segundo que se analiza, y en tercer lugar los beneficios justifican los daños. También el test de proporcionalidad dice sobre todo Alexis en los últimos escritos, en los tres primeros pasos, en si es necesario, en si es adecuado, necesario, en si es constitucional, necesario y adecuado, aplica lo que se llama el test de Pareto, y la proporcionalidad en sentido estricto aplica los test del equilibrio. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay de esto? Detrás de esto hay una gran literatura. Lo que diría Alexis es que en los tres primeros, si hay constitucionalidad, si hay adecuación y si hay necesidad, no se busca dañar a uno de los dos, sino beneficiar a dos o a uno. Y cuando ya se busca dañar a uno de los dos, se debe recurrir a la proporcionalidad en sentido estricto. O sea, el test de Pareto se da en los tres primeros pasos porque lo que se busca es beneficios de los sujetos, de uno o de ambos, y cuando ya se requiera dañar a alguien, se debe acudir a los test de proporcionalidad. Si uno puede estar de acuerdo con esa estructuración o no, pero digamos que hoy es interesante saber eso. Pareto se da cuando, teniendo 100 pesos, yo puedo dar a uno 80 y al otro 20, al uno 10 y al otro 90, al uno 50 y al otro 50. Y ahí se aplicarían los tres primeros pasos, en constitucionalidad, en adecuación y necesidad. Y los test del equilibrio se da cuando ya es necesario dañar a alguien. En los test del equilibrio, entonces lo que se dice es que es como una pirámide en la que a mayor deseo de bien, menor posibilidad de consenso. O sea, en cuanto mayor sea la pretensión, menor posibilidad de consenso.
Y en cuanto menor sea la pretensión, que sería la base, mayor posibilidad de consenso. Con un ejemplo se entiende. Si una pareja se separa, si el esposo dice, tenemos 100 pesos y yo quiero darte 10 y quedarme con 90, la pretensión es tan grande que la posibilidad del encuentro es nula. En cambio, si él dice yo quiero 10 y coge 90, entonces la proporción, la pretensión es tan pequeña que la posibilidad del encuentro se agranda. Entonces, Alexis le sirve esas teorías del equilibrio, por ejemplo, de John Nash, para decir que cuando haya necesidad de vulnerar los sujetos de alguien, hay que pedirle a la otra parte que tenga un beneficio poco, que tenga una pretensión pequeña de beneficio. A menor pretensión de beneficio, entonces habrá la posibilidad de existir menor daño. Pero si la pretensión de beneficio es alta en una parte, va a ocasionar un daño grande en la otra parte. Entonces las teorías del equilibrio van a aparecer en el momento en que se requiera realizar daño sobre un sujeto y le va a decir, midamos que haya un daño pequeño, para que el beneficio en la otra parte sea pequeño. Para que ese daño sea pequeño y ese beneficio sea pequeño, hay que estructurar la posibilidad que la pretensión de beneficio no sea tan alta. O sea, si uno mira daño y luego beneficio y luego si el beneficio justifica el daño, entonces en el test del equilibrio lo que debe decir es, miremos que haya una pretensión pequeña de beneficio para que en la otra parte haya una pretensión pequeña de daño. Digamos que esto de la aplicación del test de Pareto en los 3 primeros y de la proporcionalidad en sentido estricto con los test del equilibrio no tiene un consenso general. Sin embargo, si uno ve las teorías del equilibrio de John Nash, sí se aplican en el derecho en conjunto. O sea, en el derecho penal, los preacuerdos que hay, pues buscan que la fiscalía no aspire a mucho, no aspire a mandar tantos años a la cárcel con el propósito que la otra persona confiese alguna medida de delito y sea condenada por esa medida de delito. Entonces se llegan a acuerdos, ¿sí?, en las que el uno reduce su beneficio y el otro también puede reducir su daño. Lo mismo los preacuerdos que hay hoy en materia civil, los preacuerdos que hay en materia laboral, los preacuerdos del derecho internacional. Por un lado dicen, no logre tanto beneficio para que la otra parte no logre tanto daño, ¿sí? Entonces son teorías que se aprecian y que se ven en los distintos ámbitos del derecho y también se verían en el test de